que es muy interesante, es una persona que realmente sabe mucho, no solamente de deporte, sino en general de cómo se manejan los medios de comunicación en el ámbito deportivo. Él sin duda estuvo presente quizá en este boom que tuvo al menos el televisar, ¿no? Este tipo de deportes, no solamente fútbol, sino también otro tipo de disciplinas, así que bueno, en lo personal es muy grato, muy agradable estar trabajando con una persona como lo es Raúl Orbañanos. Es una persona además muy seria al momento de estar elaborando, vamos, su proyecto, sus trabajos son realmente muy serios. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Palabras Mayores. Sé que si les digo el nombre de nuestro invitado, bueno, indiscutiblemente van a saber quién es porque lo conocemos todos desde hace muchos años. Sinónimo de deporte, Raúl Orbañanos. Gracias. No, al contrario, Alex, es un honor, un placer estar aquí y gracias por esa presentación. No, de verdad nos da mucho gusto y es cierto esto del nombre del sinónimo con el deporte. ¿Ha estado toda su vida involucrado con el deporte? Toda mi vida, ya ni me acuerdo cuántos años. No importa, no es importante. Creo que desde que nací. ¿Sí? ¿Tanto así? No, mira, yo desde que tengo uso de razón, siempre me recuerdo con una pelota. Ok. Ya después jugué y toda mi vida, toda mi vida he estado ligado al fútbol. ¿Cómo se dio esa transición de ser jugador a entrar más bien Fíjate en el tema de todos los deportes? Fue muy curioso porque, híjole, no sé, las cosas pasan en la vida, en ocasiones no lo espera uno y son muy curiosos. Yo trabajaba, después de retirarme de futbolista, andaba metido en una agencia de publicidad. Y en esa agencia de publicidad un día fui al Frontón México, que en esa época estaba, una de las veces que abrieron el Frontón de México, que estaba de moda, y me encontré ahí a Carlos Alarraqui, y le dije, oye Carlos, el día lo saludé y todo, le digo, ¿estás trabajando en el Canal 13? Me dice, sí. Le digo, ¿por qué no me das trabajo? Me dice, ¿de qué? Pues, ¿cómo que de qué, güey? De comentarista. Ajá. Pues si no, tú no sabes ser comentarista. Le digo, pues dame chance. Y entonces ya fui a ver a Carlos y empecé en un noticiero que se llamaba Noti 13 y ahí empezó todo esto, pero fue pues de rebote, de churro, pues. Pero sí han cambiado mucho los tiempos de comentaristas, porque antes, los deportes, ¿qué era? Que no tenían como tanta importancia, no les daban tanta importancia, no tenían un espacio. Mira, el deporte históricamente era, llegabas a un periódico y decías, quiero ser reportero, ¿no? De deportes. Bueno, ser reportero. No, quiero ser reportero primero. Ok, vas a ser reportero en el periódico, perfecto. Vete a deportes para que aprendas. Entonces, ahí mandaban a los jovencitos que no sabían, algunos crecían y otros ya no crecían y se quedaban ahí. Por ejemplo, yo te digo, un muy buen amigo mío empezó de reportero de deportes, Ricardo Rocha, y ve hasta dónde llegó Ricardo, ¿no? Entonces, mucha gente empezó por ahí porque no le dan importancia. O sea, el deporte no era mayor cosa. Los tiempos han cambiado. Ahora hay canales deportivos y ahora ser comentarista deportivo, pues parece ser el anhelo de muchos jóvenes. En gran parte gracias a ti. Sí, pero bueno, y a todos, no nada más a mí. Pero ahora es muy difícil, ¿eh? La verdad yo tengo que confesar que para mí, en la época que yo empecé, tuve mucha suerte, mucha fortuna y no fue tan difícil. Ahora es más difícil. ¿Y qué es lo que ha hecho que cobre tanta importancia, digamos, en los medios sobre todo? Porque el deporte ha crecido mucho, porque los ídolos deportivos en la actualidad, yo creo que influye también el mundo en que vivimos, ¿no? Es un mundo muy conflictivo, un país muy conflictivo, entonces cuando aparecen ídolos deportivos, la gente, los jóvenes, la gente lo admira, los fines de semana quieren tener una distracción, hay quien le dice pan y circo, y bueno, pues a lo mejor no hay pan, pero sí hay circo, ¿no? Y entonces el fútbol y los deportes se vuelven eso. Pero sobre todo es el fútbol. El fútbol, ¿por qué tanto sí, en México y en ocasiones el fútbol? el boxeo, Ajá. pero generalmente el fútbol. ¿Por qué? Es que es muy fácil, muy fácil. Tú agarra una pelota, ponlo en el piso y le empiezas a patear, estás jugando fútbol. Pero también con una pelota que se aventa al aire y el básquetbol y nunca vemos pero partidos. Pero necesitas una canasta. Ajá. Y necesitas un lugar para practicarlo. Y los jovencitos ponen 2 piedras y ahí juegan palos fútbol. Y ahí y ahí se juega un partido de fútbol. Ajá. Y aparte de esto,
los grandes ídolos son los futbolistas, ¿no? ¿Los grandes ídolos se hacen ídolos en la cancha o los hacen también los comentaristas? Yo creo que el ídolo se hace en la cancha. No se puede fabricar un ídolo. Por eso hay tan pocos ídolos en el mundo y por eso hay tan pocos ídolos en México, hablando de futbolistas. Puede haber muchas figuras, sí, pero ídolos no. ¿Y es objetivo la parte de comentarista, de ser comentarista? ¿Es subjetiva u objetiva? No, yo pienso que la mayoría es objetiva. Hay colegas que no son tan objetivos, que prefieren irse. Hay algunos que son medio amarillos, ¿no? Y ellos ven todo negativo, y hay otros que son muy optimistas. Entonces es difícil encontrar a gente que se ponga en medio. ¿Y sabes qué es difícil ahora? Que los jóvenes que están saliendo tengan una buena orientación. Salen tantos que muchos de ellos no están bien preparados. ¿Y eso tiene que ver con los directores técnicos, con el club? No, hablo de los comentaristas. Eso tiene que ver con los canales de televisión y de radio. O sea, tú tienes... Que les dan la oportunidad de entrar a trabajar sin preparación. Pero tú tienes la obligación de preparar a tu gente, ¿no? Y luego lo que pasa es que los mandas a la guerra y los pones a trabajar y... ¿Qué se necesita para ser un buen comentarista? Primero, estar ubicado. ¿Qué vas a hacer? Si vas a ser un narrador, si vas a ser un comentarista. Fundamental saber del deporte que hablas, conocer el deporte que hablas, prepararte, estudiar con los sistemas, con los jugadores nuevos, con la historia, con todo lo que pasa. En la actualidad, para ser un buen comentarista tienes que prepararte muchísimo. Que es muy distinto a narrador, porque el narrador no nada más tiene que estar... Pero también te tienes que preparar mucho. Pero dando las pero jugadas, el narrador es nombres, el que le pone el ambiente al asunto, ¿no? El que hay estilos diferentes, un estilo lo tiene, no sé, por ejemplo, Martinoli, Raúl Pérez de Televisa otro, el Perro Bermúdez otro, cada quien tiene su estilo, ¿no? Ajá. Y eso es lo que la gente va viendo, pues a mí me gusta más aquel, me gusta más este, y lo va escogiendo. ¿Y qué pasa también a la hora de... ¿Por qué hablamos siempre de esto, de fútbol, soccer? O sea, ¿por qué no se hablan de otros deportes también? Que es lo que digo. Sí, se habla. O sea, ahorita, de repente vienen las Olimpiadas y nos enteramos que hay un equipo mira, en eso tienes toda la razón del mundo, porque cuando vienen los Juegos Olímpicos no sabemos ni quiénes nos representan. No les hacemos caso los medios hasta que no empiezan los Juegos. Bueno, 3 meses antes de los Juegos Olímpicos. Sí, y luego, un mes antes de los Juegos Olímpicos ya... Y empiezan las historias y entonces dice uno, ¿dónde estaba esta mujer que es, ¿no? De canotaje y esta que... Y nadie sabe nada de eso. Tienes toda la razón del mundo. No sé por qué será, pero es urgente que se hable de otros deportes en los medios de comunicación. Pero la gente de los medios dice que lo que vende es el fútbol. Entonces se dedican a eso. Pues es un círculo vicioso, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué me vende? Pues un partido de fútbol, pues va a transmitir fútbol. Y la gente te regaña, el público, quiero decir, de los comentarios que haces cuando... De repente sí me he encontrado gente, yo, ¿por qué no hablas de béisbol? Pues porque no sé. Ajá. Pues, es muy fácil y muy sencillo. Ajá. Me dice, oye, ¿por qué no hablas de otro deporte? Porque no sé, yo sé de fútbol y por eso hablo de fútbol. Pero incluso en el fútbol. A lo que me refiero es que te regañan así de por qué hiciste ese comentario de ese jugador o por qué hiciste ese comentario de ese director técnico. La gente es muy apasionada y ahora con las redes sociales te dicen... a mí me han dicho que yo le voy a la América, primero me dijeron que le iba a los Pumas, luego a la América, luego al León, luego al Pachuca y luego a las Chivas también en una época. Bueno, por lo menos has cambiado mucho. No, pero yo le voy al Atlante. No, pero por lo menos das la impresión de que has cambiado de preferencias en equipo. Es que la gente, el equipo que tú estás narrando, la gente piensa que es tu favorito, claro. ¿Por qué? Porque te ven cada 15 días o cada semana narrar ese equipo, ¿no? En la vida personal, porque todo el mundo relaciona a Raúl Orbañanos con deporte. Sí. Y como si de verdad desayunaras pelotas, tomaras árbitros, te acostaras en una portería. ¿Cómo es la vida cotidiana? Es lo único que me faltaría, dormir en una portería. ¿No? Como de esas camitas de niños que tienen infantiles. Pero una persona común y corriente, normal, me gusta salir a cenar, me gusta ir a comprar a los mercados cosas, pero no a los supermercados, a los mercados. A los mercados sobre ruedas, a los mercados que se ponen en la calle. O al mercado de San Juan, a un mercado donde encuentre productos que me gusta. Soy muy comelón. ¿Te gusta cocinar? Sí, cocino pocas cosas, pero muy ricas. Ajá. ¿Y tienes amistades del deporte? Sí, claro. O sea, claro, amistades que independientemente de lo que... He hecho buenos amigos,
me reúno con ellos a comer. Y la semana pasada cené con Fabián Stay, con Santiago Puente, con Rafael Márquez. Y voy a veces al cine, voy a veces al teatro. Es pues una vida de lo más normal del mundo. ¿Y la gente te reconoce? Sí, sí me reconoce, pero fíjate, por ejemplo, dependiendo del lugar, es en donde la gente más te dice, oye, una foto, y una foto, una foto. Y eso me sucede más en los lugares en donde voy a trabajar y en el interior de la República. Cuando voy al interior de la República, mucho. Aquí en muchos lugares, sabes que te están viendo, que te reconocen, pero ni te pelan, ¿no? Ajá. Aquí en el DF, haz de cuenta que son como neoyorquinos. Que ya están acostumbrados no pelan a nadie, de sentarse junto al Pacino a cenar. Ajá. Ahí está aquel güey, ¿sí? Ya no pelan a nadie. Y bueno, pues si te piden una foto, pues con mucho cariño te la tomas con quien sea, ¿no? Ajá. ¿Y hay reclamos? Porque el fútbol sobre todo es muy pasional. Es muy pasional, sí. Demasiado pasional, diría yo. Sí, es parte del fútbol. O sea, hay una frase en Argentina que dice que en la vida puedes cambiar de mujer, pero no puedes cambiar de playera, ¿no? O sea, eso te habla de la pasión que sienten por sus equipos. Y aquí en México, pues es algo parecido. Entonces, cuando pasa algo, pues sí te reclaman. En persona es muy difícil, ¿eh? Muy, muy difícil que te reclamen. O sea, es más fácil en las redes. En las redes sociales. Porque protegido por el teléfono. Exacto, porque si te reclaman en persona, le dices, bueno, este es mi punto de vista, ¿no? Entonces, pudiera establecerse ahí algo diferente. Por redes sociales sí te reclaman mucho. ¿Cómo has visto este cambio, si es que lo has notado? Porque yo sí lo siento como mucho más presente, de la cuestión familiar. Las mujeres se han metido mucho más yo estoy impactado de la cantidad de mujeres que están pendientes del deporte, y aparte las que saben, y aparte las que trabajan. Y cada vez son mejores las que encontramos en la televisión. Encuentras cada vez mejores mujeres que lo hacen mejor, mucho mejor que antes. Antes, en una época, pues era una cara bonita y unas piernas. Y eso cuando había, porque hubo un tiempo en que tampoco no había nada. Había. Antes no había nada. Luego la moda fue poner pues chavas muy guapas con sus piernas acá y muy buenos cuerpos. ¿Pero para distraer de la información o qué? Pues yo creo que para ganar rating, ¿no? Porque uno siempre dice, caray, qué bien está esa chava, ¿no? Vamos a verla, no importa qué diga. Ajá. Pero ahora encuentras señoras que hablan muy bien y que lo hacen muy bien. ¿Se siente esa presión, digamos, para tu persona como profesional? Es decir, muchas veces hablan de que las nuevas generaciones vienen, ¿no? Empujando desde abajo. No, claro. Y bueno, por supuesto que tú estás pensando, me dices, mira, este muchacho va a llegar, y tú los ves y dices, este va a llegar, este le va a costar mucho trabajo, y sabes perfectamente que te van a presionar, y lo que tienes que hacer es ayudarlos, ¿no? ¿Te piden consejos? ¿Se acercan contigo? Muchísimo. En todos los lugares que he trabajado, afortunadamente, los jóvenes, y tengo muy buena relación con ellos, me dicen, ¿cómo ves esto? Pues veo esto y esto y esto, porque hay que ayudar a la gente joven, ¿no? Es la que se va a quedar y es la que va a trabajar, y pues tienes que ayudarlos, debes ayudarlos. ¿Cómo sientes entonces esta juventud en relación con los deportes Mira, siento que hay dos corrientes, una muy bien preparados y otra muy mal preparados. ¿Y los mal preparados por qué llegan a donde están? Pues porque hay una necesidad, si tú tienes un canal deportivo, antes cuando no había canales deportivos necesitabas 5, ahora que tienes un canal deportivo necesitas 20. ¿Qué pasa además? Transmite 24 horas. Tienes a Fox Sports, tienes a ESPN, tienes a TDN, 3 canales netamente deportivos, nada más el Distrito Federal, pues requieres mucha gente, y mucha gente no llega bien preparada, y se les da la oportunidad sin estar bien preparados y sin conocer de qué están hablando. Y otros, mis respetos, no solamente conocen, sino hablan de maravilla. Tú no has cambiado de camiseta, pero también has cambiado mucho de casa y de trabajo. Bueno, ahorita vamos a una pausa y regresamos a platicar de eso. Vamos a una pausa entonces y regresamos con el señor Raúl Orbañanos.